Varón de 45 años, fumador, de complexión regular, con dolor en el epigastro izquierdo posterior a la comida. Se realizó examen físico, radiografía de tórax y electrocardiograma. Este fue anormal y se ingresó al paciente en el hospital. A la mañana siguiente se realizó análisis de sangre reportando los siguientes valores: LDH 400, aspartato aminotransferasa 54, alanina aminotransferasa 30, colesterol 7.1 y ácido úrico 8.5. Tras la prueba de perfil lipídico se encontró que la concentración de LDL estaba muy aumentado y una angiografía de las coronarias reveló la presencia de los ateromas en las 3 arterias coronarias. Transporte de lípidos. Los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos provenientes de los alimentos van del estómago al intestino delgado. Estos son digeridos a través de la lipasa pancreática a monoacilgliceroles y ácidos grasos. Estos son esterificados posteriormente a triglicéridos y se acoplan con la apoproteína B48 para ser liberados como kilomicrones nacientes a través de la linfa. A medida que los kilomicrones pierden triglicéridos se hacen más pequeños y esto quiere decir que se convierten en kilomicrones remanentes para ser captados por el hepatocito. Junto con los LDL, ya en el hepatocito, estos son hidrolizados por los endolisosomas y los receptores utilizados son reciclados. El hepatocito sintetiza triglicéridos y apoproteína B100 para formar VLDL. Las HDL transfieren colesterol a las VLDL y LDL mediante la proteína transferidora de ésteres de colesterol o bien la CETP. La acción de la lipasa lipoproteica sobre las VLDL hacen que esto se convierta en IDL y posteriormente en LDL. Al mismo tiempo, las HDL son sintetizadas en el hígado y donan apoproteína E y apoproteína C2 a los kilomicrones y a los VLDL. Las HDL permiten el transporte inverso del colesterol. El colesterol de la membrana plasmática y las lipoproteínas se esterifican mediante lecitina colesterol aciltransferasa o bien LCAT, la cual se activa por apoproteína A1 dentro del hígado. El colesterol LDL es captado por las células de los tejidos extrahepáticos como el músculo y el adipocito mediante un receptor, el cual reconoce la apoproteína B100. Las lipasas lipoproteicas o bien LPL hidrolizan los triglicéridos y los ácidos grasos, son captados para beta-oxidación, síntesis de fosfolípidos, síntesis de triglicéridos en los tejidos antes mencionados. Metabolismo de la célula cardíaca en condiciones normales. En cuanto al mecanismo de esta célula, sabemos que ésta puede recibir glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos. La glucosa la recibe del glucógeno que está almacenado en el músculo, el cual se degrada mediante la glucogenólisis para crear esta glucosa. Este proceso se lleva a cabo gracias a la acción de la adrenalina, la cual es la que activa esta vía. Los ácidos grasos provienen de los triacilgliceroles, los cuales son convertidos en ácidos grasos libres por medio de la lipólisis. Estos ácidos grasos libres y la glucosa pasan por la sangre y llegan al hígado. Aquí es donde se pueden producir los cuerpos cetónicos por medio de cetogénesis debido a la ausencia de la glucosa. Uno de los primeros mecanismos utilizados por el corazón es el de los ácidos grasos. Estos se encuentran en el hígado y son llevados a la sangre y de aquí a la célula cardíaca, donde se convierten en acil-CoA. Este acil-CoA por medio de la CTP1 es convertido a acil-carnitina para poder entrar por la membrana mitocondrial externa hacia el espacio intermembrana. Y gracias a la CTP2 y la CAT pasa por la membrana mitocondrial interna desde el espacio intermembrana a la mitocondria de nuevo como acil-CoA. Una vez en la mitocondria, este acil-CoA es cortado en varios acetil-CoA mediante la beta-oxidación para que estos acetil-CoA pasen al ciclo de Krebs para producir ATP, CO2 y H2O, así como para reducir coenzimas NAD y FAD en NADH y FADH respectivamente. Luego, se pasará a la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna, para producir así más energía y oxidar estas coenzimas, y poder ser reutilizadas tanto en el ciclo de Krebs como en la beta-oxidación. En cuanto a la glucosa, tenemos que esta debe de pasar por el hígado a la célula cardíaca, esto por medio de la sangre, provocando un aumento en la insulina. Una vez dentro del citosol, esta glucosa activa la degradación de la glucosa por medio de la glucólisis, dando como producto final 2 moléculas de piruvato y 4 moléculas de ATP. Los piruvatos pueden pasar por 2 procesos, pueden seguir en la vía energética o pueden verse y convertirse en lactato y liberarse a la sangre. En cuanto al primer caso, el piruvato pasa por la membrana mitocondrial externa e interna y una vez dentro de la mitocondria es convertida en el acetil-CoA.
el cual pasará al ciclo de Krebs y luego a la cadena de transporte de electrones, como comentábamos anteriormente. Por último, los cuerpos cetónicos, que son la cetona, la beta-hidroximetilglutaril y la acetona, al igual que los ácidos grasos libres y la glucosa, entran al citosol de la célula. Pero estos, una vez dentro de la mitocondria, mediante la cetólisis, son convertidos igual en acetil-CoA. Y al igual que lo anteriormente explicado, pasan por el ciclo de Krebs y por último a la cadena de transporte de electrones. La ingesta elevada de colesterol en la dieta da un aumento de lípidos en la sangre conocido como dislipidemia. Este es un factor de riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares, ya que en la especie humana la mayor parte del colesterol plasmático circula en forma de partículas LDL. Se considera entonces que el exceso de cociente LDL en la sangre conduce a su acumulación en la pared arterial, dando lugar a la formación de una placa de ateroma. Dicha placa se puede dar por hipoxia, estrés, algunos virus, oxidantes o citoquinas, las cuales conducen a una respuesta inflamatoria crónica. Las LDL unidas al colesterol son oxidadas, y estas juegan un papel clave en la iniciación y la progresión de la aterogénesis, caracterizada por una inflamación crónica, lo cual es la acumulación de lípidos y modificaciones de las células vasculares en la pared arterial. A diferencia de las LDL nativas, las oxidadas no son reconocidas por los receptores de LDL y más bien son captadas en una forma no regulada por receptores scavengers, los cuales son específicamente para LDL oxidadas y sirven como limpiadores de basura, es decir, que las células no sirven. Este proceso se lleva a cabo la acumulación de colesterol en la pared vascular, originando las células espumosas, que son características de una lesión aterosclerótica. Cambios bioquímicos que ocurren en la célula cardíaca ante la anoxia y que conllevan a la necrosis. Para que se presente la anoxia debe de haber una serie de eventos antes. El primero es la isquemia, el cual es la detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona. Esto conlleva a la hipoxia, la cual es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo que compromete la función de estos. Así es como se da la anoxia, la cual es la total deficiencia de oxígeno en las células. La anoxia conlleva a una serie de eventos, los cuales son la inhibición de aporte de ATP por la cadena de transporte de electrones, la acumulación de moléculas reducidas y también esto inhibe la beta-oxidación y el ciclo de Krebs. Sin embargo, activa la glucogenólisis y activa también la glucólisis anaerobia, la cual da como resultado un aumento de ácido láctico, que se convierte después a lactato cediendo sus iones al medio. Así se genera la acidosis por el exceso de hidrogeniones que existe y se disminuye la glucólisis por inhibición de la PFK por el pH bajo. La inhibición de la bomba de sodio-potasio se da por la disminución del ATP. Igual manera se intercambian los hidrogeniones por sodio y el sodio por calcio. El calcio entra a la célula y excede la cantidad. Esto provoca la necrosis en la célula. Concentraciones plasmáticas elevadas. LDH es una enzima que está presente en prácticamente todas las células. Se encuentra elevado debido a una lesión o destrucción celular, la cual genera expulsión de grandes cantidades de esta. Aspartato aminotransferasa. Se encuentra ubicada en el citoplasma y mitocondria de las células hepáticas y musculares. Si está elevada, presenta una lesión hepática o bien algún problema de necrosis en el tejido cardíaco. Al incrementar, muestra que el daño o lesión tisular ha sido o es de mayor magnitud. La CKMB es una de las 3 formas en las que se representa la creatina sinasa y al encontrarse incrementada en el plasma indica una lesión en el músculo cardíaco. La troponina. Existen 3 subunidades, la C, I y T, las cuales interaccionan con la tropomiosina para formar el complejo troponina-miosina. La troponina I es específica del músculo cardíaco. Si está en grandes cantidades en plasma, indica que ha ocurrido una lesión en dicho músculo. La mioglobina es una proteína capaz de almacenar y transportar oxígeno. Se encuentra en el músculo estriado y se libera durante la necrosis miocítica y esto provocaría un aumento de mioglobina en plasma. La ALAT o alanina aminotransferasa se observa en concentraciones elevadas en hepatitis y otras enfermedades hepáticas asociadas a necrosis. También puede encontrarse debido a enfermedades del músculo esquelético o cardíaco.